Bueno, hemos estado en la serie de familia, ¿no es cierto? Llevamos varias semanas hablando de familia, salvo el domingo pasado que vino Ricardo e hicimos un paréntesis. Y yo no sé si les pasa a ustedes después de escuchar a gallos tan secos como el Guille, o Gabriel, Sonia, la Pau, que nos hablan del modelo de Dios como familia, que yo me siento un fracasado. No sé si les pasa a ustedes. Es broma, obviamente, ya voy a hablar de eso. Pero a veces siento como que debiéramos ser familias perfectas. Porque eso es como el estándar de repente que vemos y que se expone. Y por eso le he puesto a este sermón familias perfectas. Entonces, ¿cuántas familias perfectas hay aquí? Guille, Pau, ¿no? Gabriel, tampoco. ¿Pero cómo? Yo pensé que no. Chuta, ya. Entonces le voy a cambiar el título. Familias imperfectas. Para los que están tomando nota, ese es el título del sermón. Que viven con Jesús en el centro de sus vidas. Y quiero hacer inmediatamente la confesión de que estoy tomando algunos elementos de este libro que hemos usado para preparación de parejas hacia el matrimonio, pero que también lo hemos usado entre parejas que ya llevamos más años que un montón, y que tiene unas verdades tremendas, súper prácticas, prácticas, reales, concretas, para parejas que ya no están así como con la ilusión de las maripositas en la guatita cuando llegan al altar. Y por lo tanto, a pesar de que es un libro de preparación matrimonial, quiero usarlo porque son verdades que aplican a todos. No solamente parejas que se están preparando, no solamente parejas o matrimonios que llevan tiempo, sino que también para ti, soltero, soltera, viudo, rejuntado, felizmente casado o quizás no tan felizmente casado, también sirven para ti. Porque son verdades bíblicas que nos hablan de cómo acercarnos a ese estándar que Dios fijó para nuestras vidas, para nuestras familias. Estamos hablando de familia, pero también esto tiene que ver con individuos, por supuesto. ¿Cómo llegamos a ese estándar que Dios fijó? Que, entre paréntesis, sabemos que el estándar de Dios, que la ley de Dios, el modelo de Dios, es el mejor modelo para tu vida. Y Dios no hizo la ley, no hizo su modelo para aguarte la fiesta o que sea un pobre cabro que está siempre con el no por delante y que siente que Dios quiere simplemente aburrir tu vida. No, sino que Dios puso su modelo, su diseño, para que florezcamos, para que crezcamos, para que seamos plenos. Y de hecho quiero usar esta figura que, si el computador nos acompaña, porque he estado con harta chilibroica, miren. Para explicar que en efecto Dios tiene un diseño para nuestras vidas. Y en el jardín del Edén, en Génesis 1 y 2, Dios creó y hizo un setup, un contexto perfecto. Tan perfecto en su intimidad con la humanidad y entre los hombres y las mujeres, que literalmente estábamos piluchos delante de Dios. Así de transparente era la relación que Dios quería tener con nosotros. Sabemos que en Génesis 3 se pudrió todo y entró el pecado, y porque le hicimos caso a la serpiente, que queríamos hacer como Dios, no confiamos en Dios y le dimos la espalda y le dijimos, no, nosotros somos más listos, nosotros somos más inteligentes, vamos a hacer las cosas a nuestra pinta porque yo sé. Y le dijimos no a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su plan desde el origen de la creación del mundo, que sabía que esto iba a pasar, había diseñado una solución para nuestro pecado, que era Dios mismo, hacerse hombre, vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Y en esa cruz gloriosa, hacer un intercambio donde Él nos entregó su identidad. Él, como Hijo de Dios, hizo este intercambio y Él tomó nuestro pecado, lo cargó y nos entregó su bendición, su vida perfecta a nosotros. Y claro, cuando en la mañana yo me miro al espejo y digo, no me veo muy perfecto, entiendo que estoy en este proceso, a este lado de la cruz, de una renovación, que a través de su Espíritu Santo Él está trabajando en tu vida y en mi vida, hasta que lleguemos finalmente a la perfección cuando el Señor vuelva o nos llame a su presencia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces creemos y queremos que todo sea perfecto, pero se nos olvida que estamos en un mundo caído. Se nos olvida que estamos sujetos todavía a las coletazos del pecado. Pero tenemos esperanza que Jesús vino e hizo nuevas todas las cosas.
Y cuando hablamos de diseño de Dios para la familia, entonces entendemos que sí hay un estándar perfecto que agrada al Señor, que nosotros no somos capaces de cumplirlo, pero que Jesús nos habilita para que podamos acercarnos a ese estándar, sabiendo que no vamos a ser perfectos, sino que hasta que Él vuelva. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo nos acercamos a ese estándar, a ese diseño de Dios para nuestra familia en un mundo caído? Lo que quisiera animarlos esta mañana a que descubramos juntos que ese modelo de Dios es perfecto y busca nuestro mayor bienestar. Que ese modelo bíblico para las familias que los buscan se hace posible a través de Jesús. Porque además nos dio el Espíritu Santo para que podamos caminar junto a Él y ser transformados. Y para eso necesitamos sí o sí recordar la cruz de donde parte todo esto. Entonces, quiero plantearle 3 puntos para responder esta pregunta. ¿Cómo nos acercamos a ese diseño de Dios para nuestras familias? El primero es que Jesús debe ser el centro de tu vida. En segundo lugar, que tienes que amar como Jesús amó. Amando con Jesús en el centro de tu vida. Y por último, si nos da el tiempo para un tema práctico, cómo resolver los conflictos en estas familias imperfectas con Jesús en el centro de tu vida. Podría haberle puesto ese título también al sermón, con Jesús en el centro de nuestra vida, pero vamos a entonces ver cómo estas familias imperfectas nos acercamos al modelo de Dios a través de su palabra. ¿Qué dice Jesús en el centro de nuestra vida? ¿Qué dice Mateo 22:36? Se le acercan los fariseos a Jesús y le dicen: Señor, ¿cómo se resume? ¿Cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? Y Jesús dice esto que todos nosotros conocemos y les quiero pedir que lo leamos juntos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quieres saber la respuesta de qué es lo más importante para ti en la vida? Amar al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, dice otra versión, con toda tu mente. Eso es lo más importante. El Señor de una patada resumió todo el Antiguo Testamento. De eso depende la ley y los profetas. Obviamente también de amar al prójimo como a ti mismo. O sea, el resumen del libro, para los que son flojos y no los quieren leer entero, en el rincón del vago van a encontrar, esos viejos ya, yo sé que los cabros no entienden lo que quise decir. El resumen: ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo. Esa es la clave. ¿Y por qué es tan simple, pero a la vez tan profundo? Porque como tú y yo fuimos diseñados para adorar, siempre tenemos esa tendencia a levantar cosas y admirarlas. Dios nos diseñó con esa condición. Pero ese foco de adoración estamos diseñados para que sea el Señor. Lo que pasa es que nosotros somos brutos y en vez de adorar al Señor empezamos a poner otras cosas ahí. Gabriel Saguarda nos hablaba hace unas semanas atrás de la idolatría. Yo sé que para muchos esto es un tema conocido, quizás para otros no. Yo pensaba que la idolatría era solamente la figurita que uno, o la imagen que uno tendía a adorar o a rezarlo, lo que sea. Pero Jeremías dice que en nuestro corazón somos una fábrica de hacer ídolos. Y eso es bastante fácil de darse cuenta. Y yo primero por el burro por delante me doy cuenta inmediatamente que tiendo a crearme ídolos en mi vida. De repente, y la idolatría, como nos explicaba Gabriel, no es que sean cosas malas, sino que cosas normales, buenas y neutras, las ponemos en el lugar de Dios. Y de repente la pega, que es buena, la ponemos en el lugar de Dios. Y empezamos a adorar la pega y nuestra vida gira en torno a la pega, la pega, la pega. O nuestro servicio en la iglesia puede transformarse en idolatría. Tu esposo, tu esposa o tus hijos se pueden transformar en idolatría. Si no se trata de qué es lo que ponemos ahí arriba, sino que dónde está tu corazón. ¿Cuál es tu foco? ¿Dónde gastas la energía? ¿Estás preocupado de tu cuenta corriente o de la línea de crédito? ¿O de los activos que estás acumulando? Porque ahí está tu seguridad para cuando seas mayor. ¿O tu confianza está puesta en que Dios es tu proveedor? Entonces, nuestra tendencia a idolatrar cosas es una lucha constante porque todos tendemos a hacerlo. Y por eso este mandato es tan simple
y tan profundo a la vez. Y los hombres que han vivido el shock me van a acompañar en esto. ¿Cuál es la primera prioridad? Dios. La segunda, esposa. Tercera, familia, hijos. Cuarta, trabajo, pega. Quinta, iglesia. Son secos los gallos del shock, ¿no es cierto? La ordenaron clarita. Tu mayor prioridad, tu primera prioridad es el Señor, después tu esposa, después tus hijos, después tu trabajo, después tu servicio en la iglesia. Cuando ponemos cualquiera de estas cuatro de abajo arriba, la embarramos. Por lo tanto, Dios, Jesús, tiene que ser el centro de tu vida. Si quieres, en nuestra imperfección como familias, crecer y avanzar, no quiero ser majadero, pero Él tiene que ser el centro, Él tiene que ser el foco de tu adoración, tu mayor anhelo. ¿Y sabes por qué? Déjame recordarte, porque esto estoy seguro que ustedes todos lo saben. ¿Por qué debiera ser nuestro mayor foco, nuestro principal objetivo? Porque Jesús murió por ti. Sé que esto lo han escuchado 500.000 veces, pero déjame repetírtelo una vez más. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, murió por ti. Si esta verdad que probablemente tenemos aquí no nos conmueve, no nos transforma, no nos hace llorar cuando vemos el Evangelio y vemos la pasión de Cristo que cargó por ti y por mí nuestro pecado, que fue clavado en una cruz, fue azotado, le pusieron una corona de espinas. Uno se pincha un dedo y está una semana quejándose. Él cargó la corona de espinas por ti. Él dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado para que tú y yo nunca tengamos que decir esas palabras? Si esa verdad de que Dios, Jesús, se hizo hombre y murió por ti, no ha afectado tu vida y te remece cada vez que la recuerdas, entonces te animo a que te arrepientas y vuelvas a la cruz y vuelvas a su sacrificio. Todo lo que viene después pierde sentido y esta se puede volver idolatría si no recordamos esa cruz. Y yo sé que esto lo hemos escuchado tantas veces, pero quiero animarte de verdad que pienses que Dios tiene que ser el centro de tu vida porque Él murió por ti y pagó lo que tú ni yo podríamos haber pagado nunca. Si esa verdad no te mueve, te animo a que ores al Señor y lo busques, porque ahí está la esencia del Evangelio, ahí está la esencia de su mensaje, de la buena noticia. ¿Y sabes por qué otra razón Dios debe ser la prioridad de nuestras vidas? Porque además de darnos la salvación, Él nos da una nueva identidad. Como decía la Pam más temprano, un nuevo ADN espiritual. El viejo hombre, ese que era más porfiado que el que es ahora, murió. Jesús hizo este intercambio en la cruz. Tomó nuestro viejo hombre, lo clavó y nos dio su identidad ahora a nosotros. Y eso es tremendo. Yo no sé cuán conscientes somos de esto. Pero mira, Él dice en Gálatas que Él mismo se hizo maldición para redimirnos del pecado. ¿Cacha? Él pagó nuestro castigo. En Gálatas 4 dice que nos adoptó como hijos. ¿Tienes un problema quizás de identidad, de falta de paternidad? Tienes que saber que ahora eres un hijo de Dios, que Dios te adoptó. Dice que nos insertó. Hablaba con un agricultor el otro día, alucinaba con esto, nos insertó en su tronco. A los que les gusta la jardinería saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Este tema de insertar en otro tronco. Así somos insertados en la familia de Dios. Eres hijo. Y no solo eso, ahora somos amigos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y ahora tú y yo, ¿quién es tu mejor amigo? Dios. Somos amigos de Dios. Ya nos llama ni siervos, sino nos llama amigos.
En Romanos nos dice que tenemos libertad contra la tiranía del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. En esta nueva identidad, sí, seguimos luchando con el viejo hombre, pero ahora somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos y ya no estamos sujetos al pecado, estamos muertos al pecado. Ya no estamos sometidos a eso. Tenemos una nueva ADN espiritual. Cristo intercede por nosotros. Tú estás en la presencia de Dios todos los días. Eres más, eres templo del Espíritu Santo. Hemos sido regenerados, tenemos vida. Antes estábamos muertos y perdidos. Y esto que me encanta en Romanos 8, que si no fuera tan largo me lo habría tatuado en el brazo. Ya me pasé, ya lo sé. ¿Quién? Voy a poner en primera persona, pero tómalo tú. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así como está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, soy más que vencedor. Por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarte del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no buscar su glorificación? Que Él sea glorificado en vez de nosotros. La pega, la peluca. Mira lo que Él hizo por ti. Mira la identidad que Él te ha dado. Y yo sé que de nuevo probablemente lo han escuchado muchas veces, pero te quiero animar que lo vuelvas a pensar. Que al salir de aquí seas reafirmado en estas verdades y que las grabes en tu corazón. Y si dices, wow, esta no me la sé, bueno, estudia la palabra para que queden grabadas. Quisiera reafirmar un punto aquí, y es que esto quizás tú lo hiciste una vez en tu vida. Yo lo hice cuando tenía 12 años. Oré la oración del pecador, le dije, Señor, te necesito, quiero que vengas a vivir en mi corazón, no quiero vivir en mi vida, me arrepiento de mis pecados. Claro, 12 años tampoco eran muchos, pero bueno, sí. Y hice esa oración. Pero ¿sabes qué? Esta oración no se hace solo una vez. Es la oración que cada mañana o cada noche necesitas hacer. Señor, perdóname. Te necesito. Quiero parecerme más a ti. Perdóname por no recordar estas verdades y sentir de repente que soy un huérfano, que no tengo padres. Perdóname por mis idolatrías con las que lucho. Te necesito. Tenemos que volver a la cruz cada mañana, cada día. Si no nos perdemos. Estas verdades tienen que estar grabadas en nuestros corazones. Y permítame contarle rápidamente un testimonio. Gracias. Me soplaron por interno que estaba al otro lado. Muchos de ustedes saben lo que hace unos 3 años, 2 meses y 15 días, más o menos, nos pasó con Paula y esas vacaciones que pasé en Colombia, preso en una cárcel, no fueron vacaciones obviamente. Yo he contado esta historia, no la voy a contar de nuevo, tranquilo. Pero sí fue el momento más estresante, más complicado que como familia hemos vivido, yo creo, por lejos. Y por supuesto que yo sé que muchos han pasado por problemas más complicados que esto. Y yo no quiero hacer competencia de quién ha sufrido más, ni poner en distintas escalas el sufrimiento, pero lo cuento como testimonio porque el Señor permitió que yo fuera apresado en Colombia por un juicio que tenía en Perú, y de un día para otro todo se desmorona, todo. Y vienen las voces que te dicen, vas a perder la pega, vas a perder tu familia, tus hijos, te van a rechazar, tu esposa obviamente te va a dejar, mañana quizás mueres, quizás no vas a comer, el Señor te ha abandonado. Pero cuando estas verdades están puestas en tu corazón y en tu mente, incluso aún sin tener el libro, vienen entonces a tu mente esos recuerdos que quizás aprendiste en la escuela dominical, ¿no es cierto? Que dicen, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y créanme, yo no lo digo porque yo sea justo, soy justificado, que es distinto. O que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Estos son los que conforme a sus propósitos han sido llamados. O quizás, me acuerdo que lo cantaba en la escuela dominical, que decía, estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces el Señor no se le había caído el lápiz y se había olvidado de mí. Él lo estaba permitiendo porque Él es el Señor. Él es Dios. Y sé que soy su hijo, sé que Él me ama y que nada, nada, nada me puede separar de su amor. Entonces cuando vienen esas voces, esas pruebas, esas dificultades, tenemos que recordar que Él es el centro de nuestras vidas, que nos amó y nos dio una nueva identidad. Porque la prueba viene, y se acuerdan de la parábola de la casa construida sobre la roca y el insensato que construyó sobre la arena. También lo cantábamos en el Club de Jesús cuando es chico. A los dos les llegó la tormenta. No está diciendo que el que estaba sobre la roca no chispeó nomás. A ambos les llega la prueba, porque como decía la Pau el otro día, ¿se acuerdan? El Señor hace llover sobre justos y pecadores. El Señor permite que estas cosas le pasen a sus hijos. Esto de pare de sufrir no existe en la Biblia. Al contrario, Jesús dijo, ay, se me fue el versículo, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces estas verdades tienen que estar arraigadas en nuestros corazones para que seamos familias, aún siendo imperfectas, que seguimos caminando porque nos aferramos de esas verdades, nos aferramos de esas promesas. El segundo punto. Oye, soy Pau, no le puse start a esta cuestión del teléfono. Sigo. Sorry. 1 Corintios 13. Ahora voy a poner start. 1 Corintios 13. Yo sé que cuando escucharon Corintios 13 más de alguno pensó, ay, ¿dónde viene la novia? Yo sé que a más de algún amigo le dio hasta sed de pensar en el carrete que venía después. Pero 1 Corintios 13 yo sé que se utiliza en los matrimonios, la típica lectura de matrimonios, pues, ¿no es cierto? Y como que si la parejita nueva quisiera como que algo romántico, entonces se habla del amor, que el amor es todo lo cree, todo lo espera. Y necesitan, obviamente, tener esa esperanza. Pero este pasaje no está diseñado para las parejitas nuevas solamente. Este pasaje está inmerso en el libro de la carta de Pablo a los Corintios, que les da como caja. Les está hablando de divisiones en la iglesia, de cómo tienen que arrepentirse y cambiar, de cómo tratar a los inmorales, de cómo resolver las peleas entre los hermanos, cómo usar correctamente los dones espirituales. Y ahí, ¡pum!, aparece el capítulo 13, el amor. O sea, no es solamente para las parejitas, que bacán, sino que para nosotros como iglesia nos está enseñando cómo debemos amar. Si hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, si tengo el don de profecía y no tengo amor, si reparto mis bienes, soy súper generoso entre los pobres y no tengo amor, si sirvo en el ministerio de alabanza, esta es cosecha mía, si trabajo en el EMA y no tengo amor, si sirvo en el eje, en el TEC, en el cursillo, en el CHOC, en el Club de Jesús y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es el driver, el amor es quien debiera ser nuestra motivación para poder servir a otros. Pero ojo que el amor, ¿cómo lo define el mundo el amor? Como un sentimiento, ¿no es cierto? Viene y se va. Se pasó el amor, se acabó la relación. No, el amor es una decisión. Son los que vieron Emma, obviamente, y algunos otros. El amor no es un sentimiento que viene y va, o no es algo que uno da porque quizás en una de esas la energía o el mundo que gira después me lo paga de vuelta. O porque soy aquí, porque toco la música bacán y lo entrego con amor porque igual me gusta que me vean tocando, ¿cachai? O sirvo porque después al final siempre reciben aplausos los que sirven. No ese es el amor que Dios define en la Biblia. No digo que no sirvan, pero la motivación tiene que ser la correcta. ¿Cómo define Dios el amor?
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor que Dios define. El tipo y la definición de amor para nosotros hoy día, en esta familia, en tu familia sanguínea, y cómo debemos amar al mundo y a las personas que están en el mundo. Doy gracias a Dios por vivir o ser parte, de una iglesia, de una familia que ama de esta forma. Lo hemos experimentado en nuestras vidas cuando lo hemos necesitado. Ayer lo experimentamos en el coaching laboral que hicimos aquí, donde gente se puso las pilas, coordinó y servimos a la iglesia de una forma muy linda, ¿no es cierto? Fue muy rico. Pero también con el ministerio AM y con el EMA y con todas las cosas que esta iglesia hace de dar amor a otros de manera desinteresada. No somos la iglesia perfecta, ya no nos pasemos un par de pueblos con esto, para nada. Pero sí yo creo que estamos enseñados por nuestros pastores con ejemplo a vivir de esta manera. Y eso es un privilegio. Dicho eso, la Biblia nos enseña finalmente que nadie de nosotros puede cumplir con ese estándar. Porque si alguien, volvemos a leer, el amor es paciente, bondadoso, ¿quién puede decir, sí, yo soy ese tipo de amor? Nadie. Y si lo dijera sería chantilly por lo menos, ¿no? Nadie puede cumplir ese estándar y por eso lo que necesitamos es que alguien lo haga por nosotros. Y Jesús lo hizo y nos heredó su premio tomando Él nuestro castigo en la cruz. El único que puede amar así es Jesús. Y bajo su señorío, guiados por su Espíritu Santo, comenzamos a caminar ese camino, poniendo nuestros ojos en Él y en su cruz, pidiéndole que nos ayude a caminar. En otras palabras, tú y yo nunca vamos a poder llegar a ese nivel de amor por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Lo necesitamos a Él. Y aquí viene la magia que me encanta. ¿Qué dijo Jesús en Juan cuando se iba a ir a sus discípulos? Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les voy a enviar al ayudador, al consolador, al Espíritu Santo que les va a recordar estas cosas. Porque Él va a tomar de lo mío y se lo dará a ustedes. Tremenda promesa que hoy día está aquí con nosotros el Espíritu Santo, que no solamente nos empodera y nos motiva, sino que nos empieza a santificar, a transformar. Y de nuevo ese viejo hombre, ese bruto que era bruto, empieza a ser cambiado y en lugar de los frutos de la carne, que es una lista bien fea, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, celos, arrebatos de ira, envidia, borracheras, etc., nacen ahora un nuevo corazón, con una nueva identidad en Cristo, y empiezan a florecer los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Pégale al lado, dominio propio. Nace eso, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros poco a poco, paso a paso. De hecho, me recuerdo esa cancioncita del Club de Jesús. Poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí. Ahora que conozco a mi Salvador, estoy creciendo. Cristo me cambia a mí. Me cambia a mí. Mi Jesucristo, no soy igual a lo que era antes yo. Y aunque voy lento, estoy creciendo. Y algún día, perfectos seremos cuando estemos en el cielo. Tremenda verdad. En una cancioncita que la cantamos cada vez más rápido. Eso no sé si ayuda a que la aprenda. Sí, yo creo que ayuda. Tremenda verdad. Porque Filipenses 1 dice, estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en ti, en ustedes, será fiel en completarla. No depende de ti, no depende de mí, depende de Él. Y yo lo digo de esta forma, de lo poco que le estorbemos en su proceso de ir transformándonos.
Es una tremenda promesa y por eso familias imperfectas aman y buscan amar al prójimo como Cristo amó. Y Cristo amó de una forma servicial, desinteresada, sin esperar nada a cambio. El que era rey no vino para que lo sirvieran, sino para servir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa es la forma como estamos llamados a amar, dando de manera generosa, desinteresada. Entonces tenemos que arrepentirnos de nuestro egoísmo. Hermano, arrepiéntete de tu egoísmo y pídele al Señor que te ayude a amar como Él te ama. Y como Él ama y mira a las personas que están a tu lado que quizás no te simpatizan. Nosotros éramos enemigos de Dios y aún así nos amó. Entonces, arrepintámonos de creer que solamente vamos a entregar amor a los que opinan como nosotros, piensan como nosotros, ven a la iglesia como nosotros. O a esta persona en la familia que no es fácil de tratar. O a esta persona en la iglesia que no es fácil de tratar. El modelo de amor de Dios es el modelo de Jesús. Y así nos amó y así estamos llamados nosotros a amar. Entonces, por último, en la práctica, poniendo la pelota en el piso, como diría algún futbolista, ¿cómo resolvemos los conflictos? Teniendo en mente que Jesús, Dios es el centro de nuestras vidas. Teniendo en mente que estamos llamados a amar como Dios amó. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Porque no sé si en sus familias perfectas no hay conflictos, pero en la mía sí hay conflictos. ¿Sí? ¿También en los de ustedes, ¿no es cierto? Ok. Me encanta este pasaje que leíamos, ahora lo vamos a poner de nuevo, pero tienes que asumir tu responsabilidad. Para resolver un conflicto, y tomo el pasaje de Mateo, ¿quién puede sacar la astilla del ojo ajeno si no saca el pedazo de tronco que tiene metido en el propio? Lo voy a leer para que no quede así nomás. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, chanta, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla de tu hermano. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa, que de repente me peleo con la Paula, pero ella no está presente. Soy el único que le pasa, ¿no? Y empiezo a argumentar con ella, y esto a veces me pasaba en la ducha, me acuerdo, o en el auto. Y estoy argumentando, y cuando ella me diga esto, yo le voy a decir esto otro, porque en realidad, ¡qué bruto! Este pasaje nos enseña que primero, antes de juzgar a alguien, debes reconocer que tienes un problema del tamaño de una viga, de un tronco. Eso es lo primero que tienes que entender, reconocer que el problema probablemente parte por ti. Que mientras tengas ese problema, no estás en posición de evaluar el problema del otro. Y solo si sacas tu problema, el tronco que tienes en el ojo, podrás ayudar a la otra persona a resolver su problema. La jerga popular, y mi amiga Shakira lo definió muy bien en su canción Inevitable. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, comenzar por uno mismo. Sacando a Shakira al costado, voy a decir que a la luz de este pasaje, no el de Shakira, sino que el de Mateo, en la mayoría de los casos, el principal problema en un conflicto, ¿adivina quién es? Tú, yo. Tú mismo, no el tú, el de al lado, no, tú, yo. Entonces cuando tenemos esta identidad en Jesús, sabemos quiénes somos, que nuestra identidad no está basada en lo que digan de nosotros, sino que en lo que Él dice de mí, puedo ser vulnerable y reconocer la viga que tengo en mi ojo. Porque sé que soy pecador, que necesito su ayuda para cambiar, que no tengo nada que pretender, nada, frente a mi familia, porque saben que necesito su ayuda, necesito la ayuda de Dios para cambiar. Puedes ser honesto y abierto. Esta vulnerabilidad yo sé que no es fácil y hay dinámicas en las familias a veces que lo hacen muy complejo. Pero a la luz de esta palabra te quiero animar
que pienses primero en ti. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirte a tu corazón antes de seguir juzgando o intentando sacarle la astilla a tu pareja, a tu esposa, a tu hijo o a la persona que vivas o a tu hermano en esta iglesia? Tienes que arrepentirte. No tenemos tiempo para ir muy profundamente en esto, pero tienes que arrepentirte. Arrepiéntete de tu pecado, de tu idolatría y confiésale al Señor que la estás embarrando, que lo intentas, pero lo estás embarrando. Y sabes que también debes perdonar al otro. Este pasaje de Marcos 18, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces entonces tengo que perdonar a mi hermano? Él responde, ¿7 veces? No, 70 veces 7, o sea, siempre. Y se manda una parábola del reino de Dios que habla de este rey, este siervo, que le debía lo impagable al rey. El rey lo perdona y este siervo sale, se encuentra con otro siervo que le debía 2 chauchas y lo manda a la cárcel, hace que lo golpee. No, hasta que me pagues. Cuando el rey se entera, castiga al siervo. Esto es fuerte y da para mucho. Pero si tienes problemas con el perdonar a otros, te quiero animar que pienses lo que Dios te perdonó a ti. Si eso no lo pones en la justa dimensión y crees que Dios te perdonó poquito porque eres bueno, entonces no estás entendiendo el Evangelio. Tú y yo le debemos todo al Señor. ¿Por qué no entonces perdonar al que nos debe poco? Yo sé que esto puede ser difícil para algunos y no quiero juzgar ni nada, pero sí te quiero animar a que pienses eso. Si sacamos a la cruz de la ecuación, nos volvemos moralistas. Pero si la cruz está en la ecuación, entonces nos volvemos humildes. Y lo otro, como medio práctico, los que están tomando nota, sigue adelante. Salte de ahí. Pablo dice, puesto mis ojos en el autor de la consumación, sigo adelante. Es más, Dios mismo cuando te perdona, cuando me perdona, ¿dónde echó tus pecados? A lo profundo del mar y ni se acuerda. Cuando lleguemos al cielo y abran el capitulazo del Guille y digan, a ver, todas las embarradas que se mandó el Guille, hoy va a estar vacío. Va a haber una cruz nomás ahí. ¿Sí? Porque el Señor se olvidó de todos los condoros. ¿No es cierto? Y de los míos y de los tuyos. Dios borra y se olvida de tus pecados. Entonces, haz lo mismo, sal de ahí. Insisto, no quiero simplificarlo, sé que es un tema difícil para muchos, pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, te puede dar ese poder. Entonces, en conclusión, familias imperfectas conocen que Dios diseñó un modelo de relaciones perfecto que busca nuestro mayor bienestar, ¿no es cierto? Que a pesar de que ese modelo se ve en algunos momentos imposible de alcanzar, confiamos que Jesús lo cumplió por ti y por mí y nos heredó su cumplimiento a nosotros. Y Él cargó mi incumplimiento en la cruz. Necesitamos recordar la cruz. Necesitamos recordar que Jesús nos dejó al Espíritu Santo para transformarnos, santificarnos, hacernos más parecidos a Jesús. Y qué bueno, para resolver los conflictos en nuestras familias imperfectas, podemos hacerlo si Jesús está en el centro de nuestras vidas. Oremos, por favor. Señor, yo sé que esto también puede ser muy abrumador para algunos de nosotros que sentimos que es tan ideal y tengo tantos problemas para acercarme a ti, lucho con tantas cosas y con mis tiempos y mis preocupaciones. Pero yo te quiero rogar, amado Espíritu Santo, recuérdanos esto cada vez que estemos luchando contra nuestras idolatrías, contra nuestras luchas con el pecado, Señor. Ayúdanos a recordar de que tú cargaste todo ese peso, que no tengo por qué cargarlo, sino más bien hacerlas conocidas, mis peticiones delante de ti, Señor. Porque tú estás intercediendo por mí y lo conoces todo. No nos dejes, Señor, luchar solos.
sino que recuérdanos que tú has enviado al ayudador y está en nuestros corazones, hablándonos y transformándonos. Permítenos amar a las personas que nos rodean, en nuestras familias, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con las personas que nos rodeamos aquí en la iglesia y a las personas que hoy día todavía no te conocen. Permítenos, Señor, amarlos como tú nos amaste a nosotros, como tú nos amas a nosotros. Todo esto te lo pido por los méritos y por la pura misericordia que recurrimos a ti, Jesús, que lo hiciste posible en la cruz. Amén.